Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este Nexus Galaxy con la expansión de Asteroids, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, lo primero que tengo que hacer es quitar uno de estos porque ya se había pasado uno de los turnos. Eso para empezar. Segundo, os tengo que comentar una cosita que se me pasó la semana... Bueno, la semana, que es semana ni que leches. Aquí como si fuese un vídeo por semana y no, son más vídeos por semana, pero bueno, lo que se me pasó por del vídeo anterior, y es comentaros, veis que tenemos aquí diferentes símbolos, ¿vale? Uno es para exploración, otro es militar y otro es ni me acuerdo, porque sinceramente ni me acuerdo. Como había dicho, no me acordaba, pero es espacial, ¿vale? O sea, exploración, espacial y militar. Pues como veis aquí cada uno tiene sus propios símbolos, bueno, pues que tenemos que ir colocando. Os había dicho que eran lo había hecho como 4 mazos, y son 3 mazos realmente de un nivel cada uno. Es decir, tenemos aquí, mirad, tenemos aquí de cada uno de los diferentes proyectos o mejoras que podemos hacer, y estas son de nivel 1. Bueno, pues la del nivel 2 vendría, pues mirad, esta es de exploración, pues entonces con la de carta de exploración, que a ver si doy con ello, con la de exploración, ¿vale? Vendría aquí 1, 2 y así sucesivamente, ¿vale? Lo que pasa es que yo, bueno, aquí cada uno se lo gestiona a su manera. Yo he juntado todas las de nivel 1 y todas las de nivel 2 y así sucesivamente. Deciros también una cosita. Para poder pasar a nivel 2 de esta, por ejemplo, de exploración, necesitas tener esta hecha, evidentemente, ¿vale? Evidentemente, la de nivel 1 tiene que estar hecha. Si quieres la de nivel 3, tienes que tener la de nivel 2, y para tener nivel 2 tienes que tener nivel 1, ¿vale? Lógicamente, así es como funciona esto. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a rehacer el mazo. Voy a poner las de nivel 1 que pertenezcan, nivel 1, 2, 3 y 4 que pertenezcan a exploración, todas juntas, ¿vale? Lo mismo con la militar y lo mismo con la de exploración. Perdón, la de espacio y tal, ¿vale? Pues venga, dame un momentito, voy a colocar esto y continuamos. Pues ya está, así quedaría. De nivel 1, 2, 3 y 4 de militar, por ejemplo, ¿vale? Y del resto, pues lo mismo, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y ya quedarían 3 mazos de cada uno de los... de estas tecnologías que podemos, pues, obtener. Pues fenomenal. Yo creo que una de las tecnologías que tenemos que hacer es esta de hiperespacio, porque así podremos intentar venir aquí, ¿vale? Al muro, o bueno, muro... a la zona esta de asteroides, para poder ir a zonas exóticas y así poder capturar, pues, estas maravillas de aquí, que yo creo que apenas se ven de lo que es, pero vamos, estos meteoritos que nos va a venir, asteroides, ¿vale? Que nos van a venir fenomenal. Muy bien, pues venga, vamos a continuar donde lo dejamos. Y ya sería mi turno, empezaría ya mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, yo lo que puedo hacer es coger recursos y no moverme en esta ocasión. Yo creo que es lo mejor, porque tengo, si os acordáis en el vídeo anterior, pues tenemos 4, ¿vale? Tenemos 4 por aquí. Y yo creo que con estos 4, poca chicha, es que no me va a poder mover. Entonces voy a obtener recursos gracias a esto, y aparte voy a poder construir navecitas que yo creo que me van a venir muy bien, porque así podré intentar atacar a este, que este tiene una reliquia, la reliquia T. ¿Qué es la T? Pues ahora mismo lo digo. Vale, la reliquia T que vemos aquí es de transportación. Esto significa que si yo lo capturo, para poder moverme a otro sistema adyacente, por ejemplo, pagaría solo, en vez de coste de 2, pagaría 1. Incluso las naves que me acompañen, que estén en la misma zona y van a la misma zona, pagarían solo el coste de 1 de energía, así que eso nos vendría fenomenal. Evidentemente, si cogemos y tenemos la de hiperespacio para saltar a otro sitio que no esté adyacente, ¿vale? Aquí esto, como veis, no está adyacente a ningún planeta, con lo cual pasar de aquí, por ejemplo, aquí o aquí o cualquier otro, a esta zona, tendríamos que pagar 3 de energía. Pues gracias a este, solo con 2 de energía podríamos saltar aquí al hiperespacio tope guay. Pero para poder hacer eso necesitamos nuestra tecnología, y cuesta 3 de energía.
Muy bien. Pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo creo que lo que voy a hacer ahora. Voy a coger recursitos, 5, ¿vale? Cada loseta completa, ¿vale? Cada zona completa son 5 de energía. Lo contamos de todas formas. 1, 2, 3, más 2 que da el sol de por sí, son 5, más 1 que tengo aquí son 6. Pues venga, vamos a coger los 6 que tengo. 2, 3, 4, 5 y 6. Fenomenal. Son 3 y 3, 6, ¿vale? Ya tengo aquí, más 4 de estos son 10. Muy bien, ¿vale? Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a coger 3, ¿vale? Voy a pagar 3 y... Perdón, voy a pagar 3, voy a ponerlo aquí. Estos 3 se marchan y voy a coger ya la tecnología de hiperespacio. ¿Qué es lo que voy a hacer con la tecnología de hiperespacio? Bueno, pues intentaré mandar naves aquí, voy a intentar explorar las zonas... planetarias estas exóticas, que nos vendrá muy bien. Espero que no me salga ningún agujero negro, porque entonces la hemos cagado, porque se pierde la navecita. Y con las zonas exóticas podremos capturar, pues evidentemente, siempre y cuando tenga que coger esto de aquí, que creo que lo voy a coger ya, ¿vale? Así ya lo tengo. Capturamos asteroides, que no me salía, perdonad, ¿vale? Pues yo creo que lo voy a pagar. Voy a coger 2 más, ¿vale? 2 más. Venga, voy a pagar 2 más de energía. 2 más de energía. Pues fenomenal. Con 2 más de energía ya tengo estas 2 completadas. Ya tengo esas 2 completadas. Vale, pues ya vamos teniendo tecnología poco a poco. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprar naves, ¿vale? Voy a comprar aquí 2 naves, ¿vale? La primera vale 2, la tercera vale 3 y la primera vale 2, la tercera vale 3. La primera vale 2, la segunda vale 3, perdonad, joder, y la tercera vale 4. Madre mía, cómo estoy, colega. ¿Cómo estoy? Vale, pues venga, compro una navecita. Venga, voy a dejar por aquí la navecita, porque si no me van a dar por saco. Compro una navecita. ¿Y dónde la voy a poner? La voy a poner aquí. La voy a poner aquí, ¿vale? Y con esto voy a comprar... pues tengo para comprar otra nave más. No voy a moverme de momento, no puedo moverme de todas formas. Voy a comprar una nave más. Pues con esto serían... voy a comprar otra, ¿vale? Con esto lo vamos a poner aquí. Y ya me quedo... me voy fortaleciendo poco a poco. Fenomenal. Ya no me queda ninguna de energía. Ya no tengo nada de energía. Me he quedado a 0. Vale, pues entonces esta carta se nos va, ¿vale? Le damos la vuelta y ya no podemos hacer nada más. Pero por lo menos tenemos esto que me va a venir. ¡Buah! ¡Qué bien me va a venir! ¡Qué bien! Vale, fenomenal. Ha sido un gasto grande, ha sido 5 energía, pero es que lo necesitamos para allá. ¡Fenomenal! Entonces, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a colocar esto. A ver, esto era tecnología tal y esto era tecnología... ¿cuál? Vale. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle la vuelta así, porque así sé las tecnologías que ya tengo creadas y las que me faltan. Vale, pues este le daríamos la vuelta. No tengo ninguna tecnología y este le dejaríamos así, ¿vale? Y ya lo dejo apañado. Y así ya sé las tecnologías que tengo hechas. Muy bien. Pues yo ya he terminado, ya no puedo hacer más. Venga, turno del bot. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el bot. Vale, sale aquí en el B. ¿Tenemos B por aquí? No hay B. No hay B, con lo cual no va a pasar absolutamente nada. Tenemos E. Vamos a ver, tampoco hay E, fenomenal. Y tenemos L, L yo creo que sí había, sí, L, aquí tenemos L, L en el 3, lo que va a pasar va a ser en el 3. Bueno, ¿y qué pasa en el 3? Bueno, pues en el 3 va a haber, si os fijáis, primero, no va a poder, durante un turno, no va a haber, no se puede construir ahí nada, ni se puede obtener recursos durante un turno. Y 2, se va a replicar, ¿vale? Va a haber ahí una navecita, va a haber una réplica, va a salir ahí una nave del bot y se va a quedar tan ancho, ¿vale? Esto funciona así, ¡hala! Así, sin más, sin anestesia, sin nada. Fenomenal. Pues ya hemos terminado. ¡Ay! ¡Epa! Nivel 2, que se me pasa, lo estáis viendo aquí. Nivel 2 de la IA. Buah, esto significa que este es nivel 1, ahora en el próximo turno tendremos que poner 2 cartas, ¿vale? Pues entonces, nivel 2, le damos la vuelta a esto y ya tenemos por aquí nivel 2. Fenomenal, se nos va a poner esto muy bien, pero que muy bien, como nos gusta, ahí, sufriendo, venga, vamos a sufrir. Fenomenal.
Pues entonces ya hemos terminado con esto. Vamos a retirar las cartas, las dejamos en descarte y continuamos. Me tocaría a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues la última carta que me queda. La carta que me queda sería movimiento, que no puedo realizar porque ya no me queda energía para poder moverme, pero sí puedo obtener recursos, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Pues vamos a obtener los recursos, que serían pues los mismos, 5 y 1, 6. Pues venga, pues son 3 y 2, 5 y 1, 6. Y ya poco más. Lo que sí voy a poder hacer va a ser replicar. Así que voy a comprar una nave por lo menos. ¡Oigo! ¡Jopetas! ¡Jopetas! ¡Que están vivos! Venga, pues con 2. Pago 2 y obtengo por aquí una nave. Cuando tú adquieres naves, ¿vale? Tienes que ponerlos en diferentes planetas. No puedes replicar varias naves en un mismo planeta, ¿vale? Aunque sí lo puedes hacer en el mismo sistema, pero no en el mismo planeta. Me vuelvo a repetir, ¿vale? ¡Fenomenal! Fenomenal, pues ya no puedo hacer más. Me quedan 4 de energía para ya el siguiente turno. Venga, turno del bot, vamos a ello. C. Ha salido a C. ¿Tenemos C por algún lado? Sí, tenemos... esperad un momento, esto tenía que haberlo sacado antes. Esto viene así. Esto viene así. Que lo he hecho yo un poco regular. C, tenemos C, ¿vale? El C ya viene ahí y está en el 2. Así que todo lo que pase va a ser en el 2 de momento. Pues tenemos esto y tenemos esto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tenemos por aquí 2 de energía. Y estos no se quitan. Que yo, si mal no recuerdo, esto no se quita. Tenemos 2 de energía que se va a quedar ahí. Eso significa que para poder acceder a este planeta vamos a necesitar, aparte del movimiento, imaginaros que es desde aquí hasta aquí, aparte de los 2 necesitamos otros 2 para poder salir. O sea, para poder entrar. Y 2 más para poder salir. Bueno, tenemos aquí que no se puede mover, con lo cual, sí, no se puede mover. Pues no, pero pone 0, con lo cual este no hay que ponerle. ¡Hala! Pues ya está, apañado. Solo nos ha pasado que se pone la energía. Pues tenemos un problema. Pues una cosita que se me ha olvidado y no me lo habéis dicho, hay que quitar este. Va, fenomenal, fenomenal. Vamos ahora ya con el segundo nivel de esta IA, a ver qué es lo que hace. Venga, en el F, aquí, en el sistema F, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en el F, en el 1, aquí en el 1, va. Pues en el 1, vamos a tener problemas en el 1. En el 1 va a ser que tiene durante un turno, no se va a poder mover ahí. Y se pone 3 de energía. Tócate un pie. Se pone 3 de energía. Ahora, el coste de aquí va a ser... moverme hasta aquí va a ser... pues 4 de energía. Jopetas. Pues tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio. Pero serio, seriote, seriote. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, así le vida de crudeduras. Este bot ya sabemos que funciona muy a machaque. Fenomenal. Vamos a continuar. Venga. Le damos la vuelta a nuestras cartitas guapas. Le damos la vueltecita y vamos a ver qué hacemos ahora. Yo creo que ahora estoy un poquito falto de energía. Solo me quedan 4 de energía. Yo creo que la solución que podemos dar ahora sería obtener más energía por los planetas. Puedo intentar conquistar aquí esta zona. Me hago con la réplica. Por cierto, esto de aquí ya se va, porque ya va empezado el turno. Yo creo que va a ser eso la mejor solución. Coger energía. Cojo energía, cogería 6 de energía, tendría 10. Compro alguna nave. Me podría ir moviendo ya por diferentes sitios. Ir conquistando más planetas. Yo creo que es una buena solución. Venga, vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a coger 6 de energía. Ya tengo por aquí 3. Vamos a coger 3 más. Cogemos 3 más. Ya tenemos 10 de energía.
Y con estos 10 de energía, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo primero de todo es comprar naves, evidentemente. Voy a comprar, pues voy a gastarme 2 y voy a comprar pues una nave, solo una nave, nada más que una. No necesito más. Voy a replicar una nave y la voy a replicar aquí. Vale. Y ahora, con esta de aquí, con estas 2 naves, voy a atacar aquí. Así que me gasto 2 de energía para moverme hasta ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a entablar un combate. Bueno, ¿cómo es el combate? Pues el combate ahora mismo sería... Este tiene un punto de fuerza, este tiene 2 de fuerza, y como hay que hacer una división de 1 entre 2 en este caso, como sale a 0, algo, pues yo no pierdo ninguna nave y él pierde la suya. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues lo que va a ocurrir ahora es que yo me voy a quedar con esta réplica, o sea, con esta... lo diré... Con esta reliquia de T, ¿vale? Que ya se queda asociada a la nave, así que yo me puedo mover con ella. También vamos a obtener aquí 3 recursos guapos de energía por haber conquistado... No, miento, esto se hace al final. Primero es movimiento, ataque y demás, y después ya al final es cuando obtengo los recursos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues lo que va a pasar es que como le he destruido una nave, pues se va a replicar por todos lados el bicho. Ya lo iremos viendo poco a poco. Primero lo primero. Ahora, nos vamos a mover. Vamos a mover aquí una navecita. Pues me gasto 2 de energía. 2 de energía. Y muevo una nave aquí. ¡Hala! Y ahora me va a gastar otros 2 de energía. 2 de energía. Así sin más, porque yo lo valgo. Y me voy a mover ahora desde aquí mismo. Bueno, lo estoy cogiendo con la pinza, pero realmente no me hace falta. Y me voy a mover aquí. Como son sistemas adyacentes, cuestan 2 de energía. Si fueran, como dije antes, sistemas que no están adyacentes porque están separados, costaría 3 de energía. Y como ya tengo el tema del hiperespacio, pues oye, pues ni tan mal. Pero de momento no me interesa. Vale, me queda 2 de energía. Me quedan 2 de energía. Ya no puedo hacer más. Ya no voy a moverme ni puedo hacer nada más. Es momento de... de coger los puntitos de energía por haber conquistado planetas. Entonces de aquí cogemos 3, de aquí otros 3 y de ahí otros 3, con lo cual cogemos 9 de energía. Bueno, pues cogemos 9, vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltan 2, 7, 8 y 9. 8 y 9. Y ahora vamos a replicar al malo maloso. Hay una regla que dice, aparte de poner al bicho, al malo maloso, en donde están las réplicas, que cada vez que sean destruidas una de las naves, pues se ponen un poquito bastante agresivas, un poquito bastante, y hay que poner una navecita enemiga por cada planeta que tenga conquistado. Y eso es un problema, por eso estaba intentando alargar lo máximo posible el tema de las conquistas a otros planetas, porque es que no hay tu tía. No hay tu tía. Ahora bien, como hemos ganado una batalla, lo que tenemos que hacer es ponernos un puntito de victoria. Eso sí que está bien. Fenomenal. Hemos puesto aquí. Ahora aquí llega a 5, el máximo que pueda haber. Y ahora tenemos que poner aquí uno. Perfectamente. Le ponemos aquí uno y ponemos aquí pues otro. Vale, pues ya lo tenemos. Y esta carta pues le damos la vuelta y ya le tocaría al malo maloso. Vamos a recoger las cartas del turno anterior. Recogemos las cartitas, fenomenal. Y vamos a ver. Vamos a coger aquí 1, 2 y 3. Perdonad que no lo he puesto, es que esto se me va mucho en la pelota de hacerlo. 2 y 3. Vamos a ver cómo lo apañamos por aquí, así, más o menos. Venga, vamos a primero a dar la vuelta a estos. 2 y 3, vamos a ver cuál es el primero. El D. ¿Cuál es el sistema D? Aquí, vale, me va a afectar a mí. ¿Y qué me va a afectar? Pues que en el planeta 2, durante un turno no voy a poder hacer, pues obtener recursos ni nada de nada, ¿vale? Y ahora, ¿qué más? Ahora me dice que coste de 2 de energía para poder salir. ¡Buah, joder! Es que esto es ponérmelo siempre difícil, ¿eh?
2 de... Esperad, que he cogido 2 de energía de mi sitio y no es. 2 de energía. Ahora, para poder salir de aquí tengo que pagar 2 de energía más donde me vaya. Pues vaya tela. Vaya tela. Muy bien. Pues ahora vamos con la segunda parte. Vamos aquí, a ver qué es lo que nos toca en el G. Sistema G. ¿Dónde está el sistema G? Aquí. Tenemos el sistema G aquí. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues en el planeta 2, que es este de aquí, hay que poner 2 de energía. ¡Jopetas! Con los 2 de energía, tío. Es que esto se complica mucho, ¿eh? 2 de energía y además va a tener una nave el enemigo. Vale. Pues fenomenal. Pues el enemigo tiene una nave. Como veis aquí, no sé si lo veis, yo creo que no lo veis, pero aquí viene el símbolo de una navecita. Esta flechita es una navecita, así que se le pone esa navecita. Voy a echar la camarita un poquito para acá, ¿vale? Porque así podéis ver un poquito mejor las cartas. Vale. Yo creo que ahí va fenomenal. Así ya veis todos los logos y todos los dibujitos que tiene cada cartita y ya sabéis de lo que estoy hablando. Bueno, pues ya está, no puedo hacer mucho más. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues yo me voy a plantear, yo creo que me voy a plantear ahora mismo, porque la cosa está muy chunga. Está chunguera, cascabelera. Está súper chunga. Me puedo replantear moverme o adquirir. Sí, me puedo plantear ya moverme. Solo moverme. ¿Y dónde me voy a mover? Pues voy a pagar 2 de energía. 2 de energía. Y me voy a mover de este de aquí. ¿Vale? Me voy a mover aquí. Así. Así sin más. Ya con eso ya tengo 2 de energía guays. 2 de energía guapas. Y lo que voy a poder hacer ahora. Va a ser moverme de aquí a aquí. Voy a pagar 3 de energía y así ya vemos cómo funciona esto, ¿vale? 3 de energía. Pago los 3 y voy a mover mi navecita. ¿Qué es lo que ocurre cuando entro en esta zona de aquí? Bueno, pues tengo este turno, evidentemente, y en el siguiente ya tiene que salir para poder inspeccionar o explorar todo lo que haya más allá, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es robar 2 cartas de evento. 2 cartitas de evento que nos quedamos para nosotros. Lo podemos ver, no hay ningún problema. Para el sistema K y sistema E, que esto nos puede ayudar para intentar que la IA no nos fastidie tanto. De todas formas, ya no nos fastidia tanto porque, mirad, le he quitado por lo menos el poder tener energía, ¿vale? Poder poner energía en algún planeta. Y eso nos fastidiaría un montón. Fenomenal. Pues entonces, tenemos eso. Tenemos las cartas que nos quedamos con ellas hasta el fin de la partida si hace falta. No tenemos por qué jugarlas. Y más cositas. Más cositas que podemos hacer. A ver, dejadme pensar. Más movimiento que podemos hacer. Tengo para poder moverme. Para poder salir de aquí necesitaría 4. Claro, ahí ya le tengo invadido. Ya no puedo hacer nada más. Pues yo creo que de momento no voy a hacer nada más. Yo creo que ya está suficientemente bien. Siempre una vez que has conquistado las naves, siempre tiene que haber una nave. Es como en el juego del Risk, que siempre tienes que dejar ahí un tío, ¿vale? Pues aquí lo mismo. Fenomenal. Me planto. No voy a hacer más, no me voy a mover más. Yo creo que con esto hemos apañado ya todo el sistema este. Así que recogemos cartitas y ponemos las siguientes. Venga. Ponemos por aquí, ponemos por allá, ponemos por el otro lado. Ahora cogemos aquí y ahora cogemos allá y cogemos también por el otro lado. Muy bien. Venga, vamos a empezar por este. El C, ¿dónde está? El C, allí. Le toca en el 1, que el 1 es este. Y dice 1 de prohibido moverse. Hablando de eso, creo que por aquí este lo tengo que quitar. Ese lo tengo que quitar, que era solamente un turno. Voy a aprovecharlo. De todas formas, el token, como es de doble cara, pues lo aprovecho. Un turno sin poder realizar nada. Sin poder realizar nada en el 1. Vale. Y ahora 2 de navecitas enemigas.
Buah, se está replicando esto, vamos, pero como si fueran setas, ¿sabes? Esto está empezando a brotar como si fueran setas. 1 y 2. Muy bien, muy bien. Pues ya está, eso ya ha terminado. Venga, ahora vamos con el de abajo. Sistema K. ¿Está el sistema K? No está el sistema K. Sistema J. F... tampoco está el J. ¿Y el H? El H me suena. J... Sí, el J está, perdonad. El J está aquí, el H es el que no está. Vale, el J en el 2. Donde estoy yo. Nos dice... Primero, que no se podría construir, obtener recursos ni nada. Bueno, pues evidentemente no me afecta porque no hay ningún logo a la izquierda diciéndome turnos ni nada. Pero sí me dice que tengo que estar 3 turnos sin poder moverme de ahí y sin que puedan moverse ahí mis tropas. Bueno, pues no pasa nada. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Pues ponemos aquí 1, 2 y 3. Y así nos acordamos que son 3 turnos que no podemos movernos por esa zona. Muy bien, pues ya está, ya lo tenemos apañado, ya lo tenemos súper apañado. Pues quitamos ya estas cartas, voy a poner las 6 siguientes, así ya las dejo preparadas. Y dentro de nada vamos a tener que barajar el mazo porque me estoy quedando sin cartitas. 2, 3, 1, 2 y 3. Me sobra una carta, con lo cual vamos a barajar estas. Vamos allá. Y ponemos esta aquí encima. Y listo. Muy bien. Venga, mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues evidentemente tengo que moverme. ¿Vale? Tengo que moverme porque estoy obligado, si no me van a destruir aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues es una cagada lo que he hecho. Es una cagada porque me he movido aquí. Y yo creo que necesitaba la tecnología de exploración para poder ver más allá de estos planetas. Más allá, bueno, de esta nube de meteoritos, de asteroides. Pues como voy a necesitar al final para poder explorar las zonas exóticas, voy a necesitar esta carta, que va a ser primero obtención de recursos, y ahora veréis por qué lo voy a necesitar. Obtención de recursos, venga, vamos a ver. Primero, energía. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6 y 7. Este, nada de nada, ¿vale? 7. Pues cogemos 7, vamos a ver. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fenomenal. El máximo que podemos tener son 20, excepto si tenemos una tecnología desarrollada que nos permite tener hasta 35. Pero bueno, con 20 yo creo que más que de sobra, vamos, digo yo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, tengo 13. Vale, ¿qué voy a hacer? Pues necesito, aparte de hiperespacio, necesito una tecnología de nivel 2, que es este de aquí. Que este de aquí lo que hace es que una nave, cuesta 3 de energía, una nave puede viajar en un sistema exótico, a un sistema exótico, explorar un sistema exótico. Entonces vamos a desarrollarla con 3 de energía. Y ahí va, dame un momento que se me ha ido por ahí un cristalito. Pues ya lo tengo por aquí, que se me ha pirado. Bueno, fenomenal. A ver, lo dicho, compramos este. Ya tenemos 2, ¿vale? Nivel 2 de los 4. Fetén. ¿Y qué más voy a hacer? Pues ya que lo tenemos desarrollado, nos vamos a mover. Vamos a pagar el coste de 3, porque si no, en este turno se va al garete. Pagamos 3, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues tenemos por aquí nuestros losetillas guapas, como veis, ¿vale? De esto, de exploración. La zona de exploración. Entonces, vamos a sacar una carta de evento y vamos a ver qué es lo que sale. Sistema A. Vale, pues ha salido este sistema. Pues hemos tenido esta suerte y todo. Ha salido este sistema. Este se descarta. Y el sistema A se va a quedar aquí mismo. Se queda adyacente. Esperad que no lo veis. Dame un segundo. Como ya habéis visto, tenemos el sistema A. Y hay una cosa que no he hecho porque se me ha ido por completo. Pero vamos, que me da igual de momento. Porque directamente he cogido los recursos.
y me he movido. O sea, no he comprado ni siquiera naves. No me importa, no me importa. En esta ocasión lo voy a dejar así. Como no tenemos prisa, tampoco, pues lo dejamos así y ya en los próximos turnos ya iremos viendo cómo lo apañamos, ¿vale? Ya lo dejo porque ya os digo que me he saltado ya la zona esta y ya he empezado con el movimiento, con lo cual me quedo con bastante energía. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que poner aquí un este de recursos, asteroides en cada planetita, ¿vale? 2 y 3, bueno, 4, ya con eso serían 4, y con esto ya me puedo mover yo a donde quiera y podemos saquear la zona. Pues me voy a mover aquí, por ejemplo, pues ahí mismo, a tomar viento. Entonces yo me voy a quedar con esto, gracias a que tengo aquí pues un almacén, pues puedo conseguir, me puedo poner aquí uno de un asteroide sin ningún problema. Después estos asteroides yo puedo convertirlos en piedras, bueno, en minerales, para poder conseguir pues otro tipo de tecnología, como estos de aquí. Aquí significa que se necesitan que sean dos iguales. Después hay otro que es así de un color gris en vez de blanco, que es uno diferente, y otro pues o sea, dos diferentes, ¿vale? Venga, pues ya con esto ya estaría hecho y apañado. Comentaros, esto no se pone adyacente a ningún planeta de los que tenemos aquí normales. Los planetas exóticos, la única manera de ponerlos adyacentes es con una tecnología de exploración controlada, que yo creo que es de nivel 4, creo recordar. Algo así creo recordar, que era de nivel 4, exploración controlada, que entonces ya sí me permite poner estos planetas exóticos pegados a una zona de planetas normales, junto con, evidentemente, la nube esta de asteroides, ¿vale? Pues fenomenal, ya con esto pues lo tenemos todo apañado. Venga, vamos al bot a ver qué es lo que hace. Pues visto lo visto, nuestro colega el bot yo creo que se va a seguir replicando. Ya verás tú. Bueno, L, allí arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un turno sin poder sin poder coger recursos. Un turno sin poder coger recursos. Vale. En el 1. Aquí, en el 1. Vale. Pues ahí no puedo coger recursos. Y 2 turnos también. ¡Joder! 2 de energía, tío. Madre amor hermoso. Pues nada, pues a ver qué le vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Venga, pues siguiente turno del bot. Venimos por aquí. Bueno, turno. Siguiente línea del bot. Como veis aquí no hay nada que coincida, no hay nada, así que no podemos hacer nada. Vale, en el B. ¡Oh! Tenemos aquí un problema. En el B, ¿cuál es el B? ¿Dónde está el B? Que no lo veo. Creo que no hay B. No hay B, pero es ella. Ah, significa que va a haber una nave. No, va a haber 2 naves. 2 naves. Va a haber 2 naves. Aquí viene, ¿eh? 2 naves. Encima en toda la zona esta. Joder, en todo el sistema planetario. Vale, pues va a haber 2 naves. Esto vamos a ir poco a poco. Lo primero de todo, vamos a ir poniendo aquí 2 naves, 2 naves, 2 naves. Vale, aquí ya se viene otra. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que aquí tengo que poner 2, pero ya hay 5. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues significa que va a tener que moverse. Va a tener que mover aquí uno y aquí otro, ¿vale? Porque aquí ya no caben más. En cuanto esto esté ya ocupado del todo, cuando ya haya 5 aquí y demás, va a empezar a invadir el resto de sistemas. Y eso va a ser ya complicado para vencer, que no veas. Pero complicadísimo. Pero complicado. Pues ya hemos terminado con el bot. Vamos a recoger las cartitas. Vamos a dejarlo ya bien apañado. Y ponemos otras 6 más. De momento no da tregua el bicho. Ya veremos a ver cómo termina esto. Tenemos esto por aquí. Vale, mi turno. Última carta de momento. Cogemos esto de aquí y cogemos recursos, evidentemente. Por cierto, este de aquí se va. Este de aquí se va. Y uno de estos también se va.
se me olvida quitar los tokens estos. Se me olvida, pero por completo. Bien. Recursos, venga. Recursos, no, aquí, perdón, que este tiene que estar aquí. Este tiene que estar de aquí de momento. Recursos, cogemos 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de aquí, que tenemos aquí a la derecha el exótico, serían 10. Pues cogemos 10. 10 recursitos. Pues 10 recursos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues ya tenemos aquí un montón de recursos. Yo creo que ya tenemos aquí cerca de 20. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vale, pues con esto ya hemos terminado, porque ya no puedo hacer más. Sí puedo hacer más, que leches. Sí puedo hacer más. Voy a construir. Vamos a construir naves. Vamos a construir naves, pero a la de ya. 2 naves. Vamos a replicar naves, pero vamos, como si no hubiese un mañana. Vamos a construir una nave aquí. Vamos a construir otra nave aquí, que serían 3 más. ¿Vale? 3 más, que lo tenemos por aquí. Y voy a construir una navecita más. Me voy a quitar 4, ¿vale? Otros 4 más. Y vamos a construir otra navecita que va a ser... ¿Dónde lo podemos poner? No sé si me da igual un sitio que otro, si al final... Pues lo podemos poner... ¿Dónde lo podemos poner? ¿Dónde lo podemos poner? ¿Lo puedo poner aquí? Vamos a poner aquí. Voy a ver si me puedo hacer con este sistema. Aunque tenga que pagar 4 en la siguiente turno y ya está, ¿vale? Fenomenal. Ya he construido las 3 naves que me permite el juego. Perdón, creo que construí antes aquí. No me vale, pero sí puedo ponerlo aquí. Ahora sí que está bien hecho. Acordaros que solo se puede una nave por planeta, ¿vale? Con un máximo de 5. Venga, turno del bot. Vamos allá. Le doy la vuelta a mi carta, que ya no tengo ahora más acciones. Vale, en el F, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de momento nada. Y de momento una nave en el 2. Una nave en el 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tengo aquí naves yo? ¿Vale? Y hay que poner una nave enemiga. Pues en este caso, una nave mía se destruye. Una de las naves se destruye. Como solo es una nave, pues es una nave. Queda destruida y no ha pasado nada más. Fenomenal. Venga, ¿qué es lo que va a hacer ahora el bot? Buah, vamos allá. En el C, ¿dónde está el C? Ahí, el C. En el 1. En el 1 es donde están ellos. Vale, pues hay un turno en el cual no van a poder hacer mucho. No se puede hacer... Bueno, ya está puesto. De hecho, no lo voy a quitar. Lo tenía que haber quitado antes, pero bueno, no lo voy a quitar. Y va a estar 3 turnos. Vale, pues fenomenal. Va a estar 3 turnos sin poder hacer ningún tipo de nada, porque ahí no se va a poder hacer nada. De todas formas, el bot nunca hace nada de esto, de recolectar ni nada por el estilo. Solo está para estorbar, nada más. Fenomenal, pues ya con esto pues hemos hecho ya una gran partida. Yo creo que así ya vamos viendo cómo evolucionamos. Vamos a ver si podemos ir cogiendo ya más asteroides con nuestra navecita que está por ahí explorando. Y vamos a ver si podemos comprar más naves. Y yo voy a empezar a ir al ataque. Voy a empezar a machacar al bot y también ya a intentar mejorar en todo lo que pueda la tecnología, que voy empezando aquí a acumular ya bastante energía, pero necesito aún más, necesito bastante más energía para poder moverme y sobre todo comprar más navecitas. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Espero que os esté molando. Ya habéis visto que el juego es súper sencillo. Es un 4X muy majete, con sus minis súper guays. Yo estoy utilizando pinzas, realmente no harían falta, lo podéis coger con las manitas, pero bueno, es la costumbre ya de jugar con los Wargames con las pincitas. Así que nada, este de aquí ya sí lo puedo quitar, ya lo dejo quitado. Ese token, epa, que están todos juntos. Así que nada, lo vamos a dejar aquí.
daros las gracias por estar ahí, daros las gracias a los que os estáis suscribiendo y a aquellos que no lo estáis haciendo, por favor, suscribiros al canal, que si no os ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos y tal, y también evidentemente por aquí por YouTube. Y lo dicho, que espero que disfrutéis estos vídeos y os mole, y nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego.